Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Diciembre es el último mes de 2023 y con él se cierra no solamente el año, varios procesos, también el tema de la educación, el tema de los colegios, ya parten las vacaciones, lo decíamos, muchos ya hoy día están sin los niños en sus aulas porque varios partieron el 7, ahí fue escalonado, pero lo cierto es que a esta fecha ya están en un proceso de planificación los establecimientos, pensando qué va a pasar en 2024. De hecho, hace algunos días el mismo Ministerio de Educación ya dio a conocer todo lo que van a hacer el tema de las vacaciones de invierno, cuándo se inicia el año escolar. No los quiero asustar a quienes a lo mejor están en otro modo, pero el 5 de marzo deberían partir ahí las clases según lo que dice el calendario. Para hablar de educación, para hablar un poco de la proyección para 2024, es que estamos con nuestro invitado aquí en el estudio y se trata del rector del colegio Preston School, el señor Alejandro Cid. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandro. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. No, a usted por acompañarnos porque siempre nos interesa mucho tomarle el pulso al tema de la educación porque han sido años convulsionados producto de la pandemia. Hemos estado siguiéndole la pista, sobre todo desde la Seremi, desde el Ministerio, los colegios que pertenecen, por ejemplo, a los servicios locales, pero también nos gusta revisar la mirada que tienen los colegios que son particulares subvencionados. ¿Cómo ha sido este periodo? Porque 2023 ya fue un año, yo diría que de absoluta normalidad. ¿Cómo lo vivieron ustedes en su comunidad educativa? De absoluta normalidad, como decías tú, yo creo que es importante retomar esa mirada. Si la normalidad pasa por asumir la realidad. Y independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, esa es nuestra realidad y esa realidad es la que tenemos que educar desde la pedagogía. Es decir, una pedagogía que es capaz de iluminar y que es capaz de sacar lo mejor de cada uno. Lo mejor de cada uno es la pandemia, lo mejor de cada uno en semipandemia, en virtualidad, lo mejor de cada uno con los trastornos que podamos tener y que debemos asumir con cierta madurez. Cuando la pedagogía asume su rol pedagógico, entonces asume su rol trascendente, su rol de sacar lo mejor de sí que tiene cada individuo, que tiene cada persona. Mm. Ahí cómo han trabajado también lo que han indicado distintos exámenes respecto al impacto que generó en el tema también de la entrega de conocimiento en los estudiantes, que básicamente todos los exámenes indican que hubo una pérdida también de finalmente de material educativo, también producto de la pandemia. ¿Cómo están ustedes también supliendo y evitando entonces que a la larga haya un impacto también de conocimiento que se perdió a producto de la pandemia? Sí, la virtualidad vino para quedarse. Si la virtualidad es parte del sistema cognitivo de los jóvenes, ¿para qué decir de los niños? Ellos nacieron con tablet, por lo tanto tienen otro modo de aprendizaje. Nosotros los adultos, los profesores, muchas veces nos cuesta entender que el aprendizaje ya está en todas partes y el aprendizaje está en las manos, que está en el aula. Y ahí fue lo que vivimos. Ahora, en Preston School no tuvimos reducción horaria, es decir, la totalidad de la jornada la pasamos a la virtualidad. Por lo tanto, hemos tenido buenos resultados, CIMSE, muy buenos resultados que han apuntado a un crecimiento paulatino del colegio que le da estabilidad al proyecto educativo y eso nos tiene muy, muy contentos y nos tiene, por lo tanto, convencidos que la excelencia académica pasa por la dedicación, pasa no por reducir horas, pasa por adaptarnos a las circunstancias que tenemos. Y como el aprendizaje está en las manos, entonces introducir esa nueva versión, esta nueva lógica y aprovechar en el contexto virtual, se aprovechó el tiempo lo mejor que se pudo. Ahora, eso es lo ideal. La realidad es que cada familia fue también adaptando su estructura familiar en función de las clases virtuales. Ahora, ¿todas las clases virtuales hay que erradicarlas? Yo creo que no. Creo que hay muchas reuniones que se pueden mantener, muchas clases que se pueden mantener, mucho aprendizaje se puede mantener desde la virtualidad. Es decir, ¿cómo mantengo yo a jóvenes entretenidos? Bueno, la virtualidad, programación y computación para nosotros es una asignatura donde sueñan, donde imprimen en 3D, donde proyectan la configuración
que para nosotros los adultos a lo mejor es chino, pero para los niños ya es algo habitual. Es decir, el computador es la extensión de la mente, podríamos decir. Tuvieron muchas problemáticas porque, claro, el poder montar, pasamos de una virtualidad a la presencialidad, pero en 2 segundos prácticamente se implementaron varias cosas, pero como decía Leslie, claro, junto con el tema de la pérdida quizás de la entrega de conocimientos, quizás en el retraso en muchos aprendizajes. También hay un costo socioemocional bien importante. En varios establecimientos se vio esa temática de muchos docentes con licencia, muchos docentes que quisieron salirse también del sistema, no regresar más. Y hay dificultades en algunos establecimientos para contar con profesionales dedicados a ciertas áreas. ¿Lo vivieron ustedes también? Sin duda. Y lo más difícil es ver a niños, jóvenes, adolescentes con mascarilla podríamos decir, hasta el día de hoy. Sí, hay algunos Jóvenes que todavía les cuesta relacionarse. Es decir, la pandemia, la virtualidad ha traído una transformación emocional, social, de relaciones. ¿Qué pasa con las funas en redes sociales para un adolescente? Es decir, ¿qué importancia tiene para ellos? Para nosotros a lo mejor, y ahí está la labor docente. Preston School reaccionó rápidamente post pandemia, pusimos por ejemplo un taller de teatro optativo, pero después vimos la obligación de resaltar la unidad de teatro primero y segundo medio. Y no nos bastó con eso, tuvimos que poner el electivo de teatro para tercero y cuarto medio. ¿Pero por qué? Porque no todos son extrovertidos. La pandemia como que nos transformó a los chiquillos. Es decir, no es que no supieran leer, pero leer en público ya se había transformado en algo olvidado. Entonces, ahora el taller de teatro le ha sacado el habla hasta los conmutismos. Le ha sacado el habla, ese juego de caretas, de máscara, ha permitido darle una herramienta a jóvenes post pandemia. Pero para eso tenemos que estar atentos. Es decir, ¿qué necesitan los chiquillos hoy en día? El tema de la convivencia. Es decir, ¿voy a dejar que los niños se relacionen en los recreos solo con el celular? ¿O voy a instaurar como profesor, como adulto, como profesional, instancia en que los obligue a relacionarse? Yo desde la filosofía les digo, uno aprende cuando escucha a alguien distinto a lo que piensa uno. Todos fascinados, pero nadie se quiere cambiar de su grupo, de su propia sala. Entonces, ahora, si yo les digo esa teoría, ¿todos están de acuerdo? Bueno, pongámonos de acuerdo entonces en cambiarnos de puesto, en conversar con gente con no converso, en relacionarnos y aprender del que está a mi lado, pero no forma parte de mi círculo. Esa es una convivencia planificada. Entonces, estamos diseñando estrategias que nos permiten abordar lo que hemos vivido y esa es la realidad. Jóvenes que están ansiosos de aprender, jóvenes que están ansiosos de encontrarse con otros y jóvenes que valoran que más allá de la virtualidad hay también un aprendizaje significativo. Y creo que eso es la tarea que tenemos los establecimientos educacionales y esa es la tarea que Preston School tiene hoy en día. Y con los docentes tuvieron que hacer un trabajo ahí porque yo le decía, a mí me ha tocado conocer varios establecimientos que se han visto en una premura de decir, oye, tengo que poner al profesor que tiene algunas habilidades, por ejemplo, en música, porque no encuentro un profesor de música. ¿También tuvieron que hacer un trabajo ahí? Los colegios particulares tenemos esa selección personal, el que no rinde con el proyecto educativo tenemos ese plazo de, bueno, si no rinde, usted está en la libertad Claro. o nosotros estamos en la libertad. ¿Todos pasan a planta? No, pues no todos pasan a planta. El sistema particular nos rige el contrato, cumplimos, tenemos beneficios y cuando un profe comprende la misión del colegio y valora lo que tiene, sin duda que se compromete. Los profesores también somos personas, los profesores también sentimos. Y una de las cosas que más nos ha debilitado es la falta de respeto hacia el docente. Yo a veces me pregunto, porque claro, todo el mundo se queja en contra de la superintendencia, de todo se ha legalizado, todo cae en denuncia. La ley no está en contra de la dignidad de las personas, la ley viene a garantizar la dignidad tanto del estudiante, que probablemente antes era costumbre. No sé, mi profesor de francés me tiraba las patillas. Sí. Enseñábamos Impensado. enseñábamos con un puntero.
los profesores que son emblemáticos de la antigua escuela. En mi zona, un profesor normalista usaba puntero y feliz, ya bien. Ese era el contexto cultural. Hoy en día eso es impensable porque hemos madurado, hemos crecido y esta madurez social, cultural, nos exige desde la superintendencia respetar el debido proceso de todos los implicados en una comunidad educativa. Si eso está claro, el profesor está gustoso porque yo le doy garantía de que su dignidad como docente está garantizada y el respeto, el cariño se siente y ahí uno recupera su vocación docente. Yo siento que si hay alguien que en algún momento ha pensado en emigrar del sistema educacional, replantéate volver a un lugar donde tú sientas que te sientes a gusto, que el proyecto educativo te entusiasma, que sientes que tu granito de arena, más allá del sueldo que te paguen, tu grano de arena es tu satisfacción vocacional, personal, en fin. Eso es la mejor motivación a un docente para que no deje el aula y para que dé lo mejor de sí. Y los chiquillos se dan cuenta. Ahí volviendo a los estudiantes también, Alejandro, bueno, parte de los efectos también que dejó la pandemia tiene que ver con que muchos niños quedaron con su sistema inmunológico más debilitado, lo que en los años ya de clases presenciales se ha visto con alza en el virus respiratorios, que en el fondo también implican, por ejemplo, una alta tasa de ausentismo, lo que también está el llamado de, bueno, cambiemos las vacaciones de invierno. ¿Cómo lo han manejado ustedes? ¿Cómo han visto que finalmente también hoy día las enfermedades respiratorias que son básicamente en invierno, pero ha ido afectando también finalmente la asistencia a clase y a lo mejor no sé si el mismo tema de la virtualidad que manejaban es una alternativa para que a lo mejor esos niños que a lo mejor se enferman un poco más de virus respiratorio puedan no perder también contenido durante ese periodo? Eh, Personalmente tenemos alta asistencia, al ser un colegio pagado, muchos papás trabajan, ese es como el contexto, trabaja el papá, trabaja la mamá. Hay algunos profesores que creen que el colegio nos hemos transformado en una guardería, entonces los niños llegan, porque tenemos es decir, esa es como nuestra realidad. Hay 95, 94% de asistencia diaria y uno dice, chuta, si no, esta no es, ¿por qué tanto? Bueno, probablemente por el contexto familiar que viven los papás. Y en relación a la virtualidad, yo hago referencia a la virtualidad en cuanto al aprendizaje, es decir, volver a la virtualidad en algunos casos creo que no está, es decir, el colegio está diseñado ya para la presencialidad. El aprendizaje está diseñado para que haya confianza, para que haya ese mirarnos a los ojos con el estudiante. Sin duda que la presencialidad es lo esencial. Y por eso es tan importante ir a clase. Ahora, la virtualidad en que podamos poner juegos, videos, aprender del sistema tecnológico incorporado desde el aula, no a la distancia. ¿Por qué? Porque la distancia en educación sin confianza no hay aprendizaje significativo. Y esa confianza se da en el trato día a día. Y por eso es tan importante que en la presencialidad, en la asistencia diaria, se genere ese vínculo con los pares. Un estudiante que se siente, tiene un grupo. Entonces, lo primero que un profesor estamos en planificación, lo primero que tenemos que diseñar es que yo me garantice, todo profesor jefe, que en mi aula la totalidad de mis estudiantes tienen un partner, tienen un compañero. Si tienen 3, mejor. Si tienen 4, bacán. Ese chiquillo se siente, tiene un sentido de pertenencia. ¿Por qué en Preston School insistimos tanto con el uso del uniforme? Porque estamos hablando de adolescentes. Cuando afuera se ha relajado el uso del uniforme, se ha relajado la presencialidad, se ha relajado la asistencia, nosotros insistimos con que son valores. Es decir, un chiquillo adolescente con uniforme se siente más seguro. Les damos permiso para el Color Day y hay algunos que le incomoda el Color Day, pero no te lo dicen, porque comienzan las diferencias, comienzan las marcas a llegar, comienzan a... No sé, en cambio el uniforme nos da esa garantía que somos todos iguales. Y esa garantía a los más débiles, al más tímido, le permite relacionarse con su par. Para nosotros entonces el uniforme es una exigencia no impositiva, es una exigencia que nos permite generar una cultura institucional que se transforma en una moral, en una norma donde todos la cuidamos y la valoramos.
Y eso nos permite entonces que ese estudiante se sienta cómodo, porque no llega un compañero con una zapatilla distinta o con una casaca distinta, y ese sentido de pertenencia, esa estructura psicológica en la adolescencia le da herramientas de que aquí somos todos iguales. Aquí nos abrazamos, somos todos iguales, no hay clasificación externa. Y si nos vamos a diferenciar, diferenciémonos por lo que pensamos, por lo que decimos, por cómo actuamos. Esa dinámica hace que la presencialidad, porque la educación no es contenido, no es solo aprendizaje cognitivo, no es solo aprender contenidos de asignatura. La educación es formar personas que sean capaces de relacionarse con personas que piensan distinto y valorar esa diferencia. Y por eso en Preston School tenemos el trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, el trabajo en grupo como una metodología. Es decir, trabajar de a cuatro es lo normal. Mirar a la pizarra debiera ser lo atípico. Hay momentos en que tenemos que mirar la pizarra, sí, pero que ojalá de 1 hora y media sean los 20 minutos y después trabajamos en grupo. ¿Por qué? Porque y eso no lo logra la virtualidad en su totalidad. Estamos conversando con Alejandro Cid, rector de Preston School, con quien hemos estado hablando también de la realidad de los colegios particulares post pandemia y este 2023 que ya fue un año pero de absoluta normalidad. Alejandro, muy, muy corto porque el tiempo avanza rápido. ¿Cómo fueron siguiendo? Porque hoy día estamos cerrando un proceso constitucional en donde justamente el tema de la educación también fue uno de los temas en donde se discutió. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde su perspectiva de comunidad, de colegio particular, en donde también se evaluaron, se dieron ciertas discusiones, y cómo viven también el cierre de este proceso en donde también ahí las reglas del juego se mantienen por lo menos para estas comunidades educativas? Preston School es un colegio particular pagado que ha ido creciendo, y por lo tanto nuestro proceso de selección, por ejemplo, es fundamental. ¿Por qué? Porque queremos compartir y queremos llegar a un contrato que es mucho más que la mensualidad. El contrato es, ¿entendemos lo mismo por educación? Con el papá. Entendemos que para nosotros la libertad es responsabilidad y que todo acto tiene consecuencia y que el primer educador eres tú, tu papá, y que yo te voy a ayudar. Sí. Si hay un acuerdo hay un acuerdo ideológico desde la perspectiva valórica, desde la perspectiva cultural, decimos, bueno, comprometámonos y ayudémonos uno a otro. Ese proceso de selección se mantiene. Es el colegio, no solo el padre el que elige el colegio, no, es el colegio y los padres que nos elegimos mutuamente y firmamos un contrato de compromiso. Le decimos al Estado, ustedes no se meten, en el sentido de que... O sea, dan ciertas directrices para que la gente que nos escucha pero la diferencia esté es, tranquila. ustedes, los papás y nosotros generamos esta alianza. El Estado nos supervigila y por lo tanto nos da esas directrices que usted ¿Funciona también esa decía. supervigilancia? Yo creo que sí. Creo que la superintendencia tiene ese rol de garantizarnos a todas las comunidades y a todos los implicados en una comunidad el debido proceso. Y el debido proceso no tenemos por qué asustarnos, porque es lo que hace el colegio en función de su diario quehacer. Y si un colegio, el que nada hace, nada teme, si mantenemos las normas, mantenemos los protocolos, mantenemos la dignidad de todos, la superintendencia viene a garantizar que eso sea así. Y si en algún momento hay un desacuerdo, entonces podemos decir, bueno, que un tercero nos diga en qué fallamos o qué es lo que nos falta. Y por eso nos ha revisado nuestros protocolos, nos han hecho sugerencias, y hemos ido mejorando y actualizando nuestro proceso, que es nuestro quehacer diario. ¿Cómo, también ya para ir cerrando, Alejandro, ha sido muy interesante la conversación? ¿Cómo se viene 2024? Usted decía que están en proceso de planificación, los docentes están pensando ya en 2024. ¿Cómo se viene el próximo año, por lo menos para su comunidad educativa? Tenemos nuestras matrículas abiertas de prekinder a cuarto medio. Eso significa que estamos todavía con una proyección. Tenemos 30 alumnos por sala como máximo, pero ya tenemos vislumbrado los cursos. En algunos tenemos 4 cursos por nivel, en otros tenemos 3 cursos por nivel. El inglés es en lo transversal, es decir, que tenemos 6 horas de inglés y un diseño del currículum Oxford diseñado entonces para que rindan el examen internacional Cambridge.
ese diseño, ahora esa proyección pasa porque haya un ambiente y un aula sana. ¿Cómo se da un ambiente y un aula sana? Donde haya confianza. Y en eso nos encontramos los profesores, trabajando, diseñando, planificando. Así como pusimos el teatro, así tenemos la educación física en su doble jornada que nos permite asegurar de que el ejercicio físico trae garantías que hacen crecer a la persona, que hacen crecer a los jóvenes. Todo eso se va, en educación no está todo dado, se va modificando en función de las necesidades que van surgiendo, pero por eso es tan importante este mes de planificación. No solo planificar horas, planificar contenido, actividades, planificar estrategias que permitan responder a los jóvenes reales que tenemos. Alejandro Cid, director de Preston School, que nos ha detallado también cómo viven las comunidades educativas particulares este proceso ya de cierre de 2023 y proyectándose hacia el próximo año. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes y felicitaciones. No, Muchas gracias, que tenga buena jornada.